Listo. Mm. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro seminario de investigación educativa de nuestro instituto. Y el día de hoy estoy más que feliz, congratulada de tener a una gran invitada, una gran colega que aprecio, la doctora Carlota Guzmán Gómez, a quien le agradezco mucho el tiempo y este espacio por compartirnos parte de lo mucho que ha trabajado en los últimos años, ¿sí? Especialmente en este nivel educativo que les va a comentar. Entonces, doctora Carlota, bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerte en este instituto, al menos en este tipo de eventos, al menos virtual, ¿sí? Es para nosotros un gusto, como lo han sido en otros espacios, otros invitados que hemos tenido y que tratamos de que estas experiencias sean muy ricas para nuestros estudiantes, que es particularmente para quienes lo hacemos, ¿sí? Entonces, antes de darle la palabra a la doctora Carlota, pues me voy a tomar brevemente unos momentos para una breve semblanza. Eh, la doctora Carlota Guzmán Gómez es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo su maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México, y su doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8 en Francia. Actualmente es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado una línea de investigación en torno a los jóvenes y a los estudiantes que la ha llevado a incursionar en sus valores, preocupaciones y puntos de vista. Sus investigaciones se enmarcan dentro de la problemática en torno a la desigualdad educativa en el nivel medio superior y superior. Entonces, bueno, pues sin más, doctora Carlota, le doy la bienvenida. Agradezco a los colegas y estudiantes que nos acompañan en esta mesa de Zoom, también a los que se conecten por Facebook. A ambos los invitamos a dejar sus comentarios o preguntas, que después de la presentación de la doctora Carlota, pues los daremos atención y lectura. Entonces, sin más, doctora, tiene la palabra y el tiempo para usted. Pues bueno, muchas gracias. Saludo con el mismo gusto a todas y todos los que están aquí. Y pues bueno, un saludo, un agradecimiento de verdad muy fuerte al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Pues con quien bueno, con quien he tenido vínculos. Entonces, bueno, pues volver a este vínculo me da muchísimo gusto. Quiero pues hacer un agradecimiento especial a la doctora Rubí Peniche, quien coordina el Seminario de Educación Educativa del día de hoy. Y pues bueno, para mí es muy importante y agradezco mucho este espacio porque es una oportunidad para mí poder compartir un balance del telebachillerato comunitario, cómo voy a desarrollarlo. Cumplió 10 años en agosto del 2023 y creo que no se ha hecho como un balance, un recuento de los logros, de los retos, en fin. Entonces, pues sí me da como me es muy grato poder hacerlo en esta ocasión y con ustedes precisamente. Yo a la presentación la titulé El telebachillerato comunitario en México, balance de una década. Eh, Mi objetivo es mostrar los cambios principales que ha tenido el telebachillerato comunitario a lo largo de esta década, como les decía, de 2013 a 2023. Cubro un año más para incluir la alineación que se hizo con la nueva escuela mexicana a partir del documento base que salió publicado en 2024. La presentación, para fines de organizar la presentación, inicio con un breve encuadre y contextualización del telebachillerato comunitario para quienes no lo conocen y así como intento mostrar su relevancia. En un segundo momento me quiero enfocar a los aspectos organizacionales,
curriculares, en las condiciones materiales, en el crecimiento y aceptación que ha tenido este servicio educativo. Y concluyo con los principales retos que tendríamos para el próximo sexenio que está por iniciar, 2024-2030. Así como iniciando con esta primera parte del encuadre y la contextualización, pues empezaría mencionando que se creó en 2013 como un programa piloto con el objetivo de ampliar la matrícula en el nivel medio superior. Y esto se da en el contexto de cuando un año después que se decreta constitucionalmente la obligatoriedad del bachillerato. Entonces, una vez decretada esta obligatoriedad, pues había que tomar medidas para ampliar la matrícula del nivel superior, pero de igual manera se pretendía coadyuvar al logro de la equidad y a la inclusión en las localidades rurales menores a 2.500 habitantes que no contaran con algún plantel de este nivel de educación media superior a 5 kilómetros a la redonda. ¿Y por qué con estas características? Porque se tenía detectado que son el tipo de localidades que que tenían más baja la matrícula de educación media superior, así como la oferta. Se planteó como un programa presencial, escolarizado y gratuito con atención a la población entre 15 y 17 años, que es pues el rubro que cubre la educación media superior. Sin embargo, quedaba abierta a todos aquellos aspirantes que, a pesar de tener mayor edad, que habían abandonado los estudios o que quisieran retomarlo, quedaba de igual manera abierto. Es muy importante este aspecto de lo presencial, escolarizado y gratuito, porque lo voy a retomar a continuación. Y otra cuestión que me parece así como central para comprender el sentido del telebachillerato es que se planteó como un servicio de bajo costo. ¿Qué quiere decir de bajo costo? Que utilizaría la infraestructura existente de las telesecundarias en contraturno, es decir, si la telesecundaria se cursaba en la mañana, el contraturno, el telebachillerato en la tarde. Y de ahí viene el nombre de telebachillerato, porque muchas veces se asocia con que es un bachillerato por televisión o a distancia, y no, es presencial y el nombre viene de la telesecundaria. Y pues además de esta utilización de las telesecundarias, también se planteó como em, eh, utilizando instalaciones prestadas, ya sea algunas oficinas gubernamentales, locales, escuelas que no estaban, que estaban en desuso, o espacios comunitarios. El modelo curricular con el que inició, con el que arrancó, fue a partir de tres áreas de conocimiento: la primera, matemática y ciencias experimentales; la segunda, ciencias sociales y humanidades; y la tercera, comunicación. Dentro de este modelo se planteó el desarrollo comunitario como aquel elemento que le daba identidad al telebachillerato, como formación profesional, como una salida ocupacional. Y desde este modelo curricular, pues se plantea una planta de tres docentes. Uno de ellos, de estos cada uno de estos docentes, encargado de impartir una de las áreas de conocimiento, más uno de los docentes tiene que fungir como responsable, y se hizo un contrato de 20 horas semanales bajo la modalidad de honorarios y 10 horas más para los y las responsables por todas aquellas actividades de gestión que realizaran. Eh, Inicio con las
condiciones con las... no, pero antes quiero como destacar esta relevancia, ¿no? A pesar de que es un servicio que en términos de matrícula no es muy significativo, o sea, no aportan grandes porcentajes a la matrícula de educación media superior, más o menos un 2,5%, su relevancia no es cuantitativa, sino radica en que atiende a la población más vulnerable en términos socioeconómicos, a la población rural. Y por otra parte, también me parece que el telebachillerato es como un ejemplo de la manera como se instrumenta una política que pretende el logro de la inclusión y de la equidad. Todo esto como estas contradicciones que se generan y que vamos a ver más adelante. Y por otra parte, el telebachillerato nos recuerda la heterogeneidad del sistema educativo de educación media superior, que como bien sabemos es muy complejo. Más o menos aproximadamente hay 22 distintos subsistemas que no se agotan en la división entre público-privado, federal, estatal o con salida profesional, sino de alguna manera es muy complejo y el telebachillerato nos lo recuerda, así como también nos recuerda la heterogeneidad de la población estudiantil. Por estas razones es que considero necesario hacer un balance de estos 10 años. Ahora sí, iniciando con las condiciones organizacionales, pues como les mencioné, inició como un programa federal piloto a nivel federal, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior, pero bajo la coordinación académica de la Dirección General de Bachillerato. Entonces inicia en 2013 como programa piloto y un año después pasa directamente a programa, pero no se evalúa. Es decir, pues al tener como pues esta denominación de programa piloto, pues esperaba que iba a haber como un proceso de evaluación para poder analizar pues su desarrollo, ajustar algunas medidas, en fin, pero no fue así, pasa directamente a programa. Durante el primer año, los gastos de funcionamiento y el pago para la planta docente estarían cubiertos a nivel federal, mientras que la operación de los centros quedaría bajo la responsabilidad de las autoridades estatales, es decir, de manera compartida. Pero aquí uno de los puntos centrales es que esto es el primer año como para el arranque, pero al año siguiente los gobiernos estatales tendrían que encargarse del pago de docentes y a través de convenios de operación se cubrirían por partes iguales. Ante estas condiciones que podríamos llamar como estas particularidades del programa, que tiene estatus de programa, que tiene condiciones laborales distintas a las de otros subsistemas o servicios, que tiene otro modelo de financiamiento. Desde 2018, más bien como un poco antes, pero en 2018 ya se concreta, inicia una lucha de docentes por mejorar condiciones laborales y por la igualación de condiciones con otros subsistemas o servicios. Estas demandas llegan a la Cámara de Diputados y en 2019, con la nueva Ley General de Educación, se reconoce al telebachillerato comunitario como un servicio educativo al mismo nivel que otros, por ejemplo, que CONALEP, Colegio de Bachilleres, CECIT, en fin. Y esto genera expectativas de mejora por estar en igualdad de condiciones. Se esperaba que fuera a tener condiciones pues de esquema organizacional, de financiamiento y de condiciones laborales.
Sin embargo, no se llega a firmar este acuerdo secretarial y se mantienen las mismas condiciones. En 2024 se publica la propuesta del telebachillerato comunitario, el documento base, que ya está alineado con la nueva escuela mexicana. Y aquí claramente se reconoce como un servicio, volvemos al mismo esquema que depende de la Dirección General de Bachillerato, se mantiene el mismo esquema de financiamiento que en 2013, se mantiene la plantilla de 3 docentes y la contratación por 20 horas bajo el esquema de honorarios con 10 horas adicionales para los y las responsables. Pero igual no se establece algún compromiso para la construcción de planteles propios y continúa el principio de utilización de infraestructura existente, especialmente de las telesecundarias. Esto es en términos organizacionales y pues bueno, ahora nos vamos a las condiciones materiales. Entonces, este modelo de organización de bajo costo, con el que se inicia el telebachillerato, pues sentó las bases de un modelo precario, ¿no? Un modelo que no generaba las condiciones materiales ni humanas para desempeñar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera óptima. El presupuesto asignado para la operación de los planteles ha sido insuficiente y la falta de instalaciones propias de los telebachilleratos generó problemas para compartir el espacio con las telesecundarias y del mismo modo, las instalaciones ofrecidas por los gobiernos estatales, municipales o locales no cumplían necesariamente con las condiciones que se requieren para el funcionamiento de un plantel educativo. Y pues de igual manera continúa esta precariedad laboral de la planta docente, sujetos a contratación anual y sin prestaciones. ¿Qué ha pasado? Pues a lo largo de los 10 años de los telebachilleratos y ante estos problemas generados con las telesecundarias y estas condiciones que les he planteado, los telebachilleratos han ido construyendo sus propios planteles con sus propios recursos. Ha sido muy importante el liderazgo de los y las responsables de la planta docente para gestionar recursos locales y estatales, pero también de las familias, quienes a través del comité de padres han sido el sostén principal de los telebachilleratos comunitarios, a partir de cooperaciones directas, a pesar de que se considera que pues, es un servicio gratuito, de gestión de recursos, de construcción directa de los planteles y de mantenimiento. Eh, Ahora, en cuanto a los aspectos curriculares, el telebachillerato comunitario inicia, pues, ubicándonos en el 2013 con el marco curricular común que estaba en función con un enfoque por competencias. Que esto pues es igual para toda la educación media superior. Sin embargo, la particularidad del telebachillerato comunitario es que llega tarde, dijéramos que a la reforma integral de la educación media superior que había iniciado en 2018 y que había implementado este marco curricular común con enfoque de competencias y desplegado, si ustedes recordarán, toda una estrategia de formación de profesores, de capacitación. Entonces el telebachillerato comunitario, pues 5 años después, llega tarde a esta ola de formación y pues bueno, más o menos se va adaptando. Como había mencionado,
parten de tres áreas: matemáticas y ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades y comunicación, y el desarrollo comunitario como formación para el trabajo. Un rasgo distintivo del telebachillerato comunitario es que con estas 20 horas, que es lo que contratan a los profesores, y por tanto las 20 horas de carga horaria, pues no hay un espacio curricular para las actividades paraescolares, concretamente para las actividades artísticas y deportivas. Entonces, esto vamos a ver más adelante, lo resuelven los propios planteles a partir de gestionar el pago de algún docente, de que algunos de los propios docentes se propusieron para desarrollar alguna actividad. Este modelo curricular también es un rasgo distintivo que inició con libros de texto gratuito, los cuales tuvieron una importante centralidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque dado que los docentes entraron cuando ya estaba en marcha el enfoque por competencias, pues entonces requerían como de un instrumento para poder seguir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, en 2017 se da el primer cambio curricular con el modelo para la educación obligatoria, que mantiene el enfoque por competencias y se ajustan las áreas, pero no se renovaron los libros de texto de acuerdo con estas nuevas áreas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ya no coincidían los libros de texto con el nuevo programa, con las áreas ajustadas del modelo para la educación obligatoria. Durante la pandemia, se perdió la centralidad de los libros de texto, además de que porque ya no coincidían, y como sucedió en pues, la mayor parte de los planteles, pues se diversificaron los recursos didácticos, pues con recursos audiovisuales y en fin, lo que ya conocemos. Siguiendo con los cambios curriculares, en el ciclo escolar 23-24 se alinea con la nueva escuela mexicana y sale publicada la propuesta en el 2024. Si bien salió publicada la propuesta en el 2024, en el ciclo escolar anterior sí, ya se venía dando a conocer la propuesta de la nueva escuela mexicana, dando algunos cursos, en fin, pero ya la propuesta como tal, ya como sale en el 2024. En primer lugar, pues hay cambios y ajustes importantes que pues van en general para la educación media superior, se aleja del modelo por competencias, se sustenta la propuesta del humanismo y del constructivismo, también esto es general, y pues los planes y programas del telebachillerato, dado que la coordinación académica sigue siendo del bachillerato general, se basan en el marco curricular común para la educación media superior, con los tres componentes: fundamental, ampliado y ocupacional. Con el sello de la nueva escuela mexicana se busca la formación integral y la excelencia. ¿Qué podemos decir de las particularidades del telebachillerato comunitario? Podemos decir que hay coincidencias generales con el modelo original, en la medida en que desde su creación ya se planteaba la vinculación con la comunidad, este aprendizaje aula-comunidad, bajo el desarrollo de un proyecto comunitario. También hay coincidencia con el trabajo por proyecto y con la búsqueda de enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Se vuelven a ajustar las áreas, que da ahora ciencias experimentales y tecnologías, humanidades y ciencias sociales. En relación con los libros de texto no hay mucha claridad.
Se había mencionado en algún momento que estaban en proceso de diseño, pero pues hasta el momento no hay pues algo como una propuesta ya que se haya dado a conocer más concreta. Cada una de estas áreas experimentales, ciencias sociales, humanidades, se considera como módulo y que compone 5 recursos sociocognitivos: pensamiento matemático, lengua y comunicación, conciencia histórica, cultura digital e inglés, que se organizan en el mapa curricular Comunidades de Aprendizaje Curricular. Es decir, pues sí se complejiza más la propuesta de cómo se venía realizando anteriormente. Ahora, este aspecto me parece muy importante, que es el cambio de denominación. Así como inició el programa presencial, escolarizado y gratuito, esta denominación de presencial pasa a híbrido. Entonces, pues bueno, al menos yo lo interpreto como una justificación de que con las 20 horas semanales no se alcanza a cubrir el currículum. De hecho, se habla como más o menos de un 58% de mediación, mediación docente, es decir, de trabajo directo en el aula, y 42% extra, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las 20 horas semanales no alcanzan para cubrir el currículum, y entonces, pues bueno, se le llama híbrido, porque aquí sí hay el currículum del bachillerato general contempla 3.742 horas, mientras que el telebachillerato comunitario 3.320. Desde esta propuesta continúa el desarrollo comunitario como componente de formación ocupacional, y no se incluye la formación técnica, que había sido una demanda de los telebachilleratos. Es decir, de ninguna manera se considera poco relevante el proyecto comunitario, toda esta área de desarrollo comunitario, ¿no? Y además, yo creo que a lo largo de estos 10 años se fueron consolidando los proyectos comunitarios en términos de alcance, de propuesta, sino más bien los telebachilleratos y la demanda de estudiantes y de las familias era que se ofreciera una salida técnica, ocupacional, para aquellos estudiantes que no iban a continuar los estudios a nivel superior. Desde esta tónica también vuelven a quedar fuera la contratación de docentes para las actividades escolares, artísticas y deportivas. Se pueden usar algunos espacios curriculares, pero no hay contratación de profesores, que, como les mencionaba, esto ha sido una responsabilidad de los telebachilleratos, que se las arreglan como pueden para contratar docentes para llenar esos espacios. Ahora, en cuanto a su crecimiento, en el periodo 2013-2014, que es el periodo de prueba piloto, se inició con 253 planteles y 4.500 estudiantes como matrícula. Al año siguiente es así el crecimiento, que pasa a 2.918 planteles y a una matrícula de 104.000 estudiantes. Esto fue así como el periodo como de crecimiento más importante. Pero después vemos que 3 años después, 2019-2020, solo aumenta a 3.306 y a una matrícula de 127.000, es decir, ya no creció a ese ritmo. ¿Por qué? Una explicación que se puede dar es porque cuando esta responsabilidad de financiamiento, de pago de docentes, recayó en las autoridades estatales, pues muchos gobiernos no quisieron asumir esa responsabilidad y ya más bien se quedaron con los que estaban y no abrieron más.
En el periodo 2021-2022, más bien disminuye a 3.287 y una matrícula casi se queda igual como efecto del abandono por la pandemia. Me parece que es muy importante aclarar que a lo largo de 10 años no podemos hablar de una situación general a nivel del país, sino hay grandes diferencias en las entidades federativas. Precisamente por este aspecto que depende de los apoyos, el interés de los gobiernos estatales, el compromiso y el presupuesto que estén dispuestos a proporcionar. Entonces, mientras que hay entidades federativas que han tenido un gran desarrollo, que han tenido apoyos, otras no. Un ejemplo de estas diferencias es simplemente cuantitativo, mientras que en el Estado de México hay 520 telebachilleratos, en Guanajuato hay 354 y por otra parte en el extremo, en Morelos hay 8 y en Tlaxcala 5. En cuanto a la aceptación, pues yo creo que podemos afirmar aquí, yo sin lugar a dudas, que los telebachilleratos fueron muy bien recibidos, han sido muy bien recibidos por los y las estudiantes, las familias y las localidades. No ha sido gratuito, sino que ha sido paulatinamente a partir de mostrar cuál es la relevancia y demostrar la relevancia, porque en un primer momento pues se dudaba que si era realmente una opción oficial, cuáles eran los resultados, pero bueno, se han ido ganando su lugar. A lo largo de estos años, las familias han valorado contar con una opción de bachillerato gratuito para sus hijos e hijas en su propia comunidad, que evita gastos de traslado hacia otras localidades. Pero también podemos afirmar que se han visto beneficiadas principalmente las mujeres, a quienes anteriormente no les permitían estudiar fuera de su localidad por temas de seguridad, de control, en fin, por ciertas pautas tradicionales. Entonces, pues ha sido muy importante. Por otra parte, ha sido un gran aliciente para los y las estudiantes contar con una beca, pues representa un apoyo para las familias, porque en muchos casos la beca forma parte del ingreso familiar, pero también para los gastos escolares. En un inicio del telebachillerato, pues se contaba con la beca Prospera y posteriormente pasa con la beca, pues con la beca universal Benito Juárez. Podemos decir que a lo largo de 10 años ha aumentado la demanda, si bien no han aumentado vertiginosamente el número de planteles, sí podemos decir que el número de estudiantes por plantel, si en un inicio tenían 12, 15 estudiantes, ahora más o menos hay 30 estudiantes por grupo porque se plantean como tres grupos, ¿no? Entonces, y por otra parte, que esta me parece que es muy importante, es que ha abierto el horizonte educativo para los y las jóvenes, ¿no? O sea, si antes no se contaba con esta opción, se han generado expectativas de continuar los estudios y hay muchas expectativas como para mejorar las condiciones de vida. Y pues estas expectativas sí se han visto como cristalizadas en el aumento de ingreso a la educación superior de aquellos estudiantes que cuentan con condiciones de incorporarse a la oferta, a una oferta cercana, ¿no? Si bien no es en su localidad, por lo menos que sí tienen este acceso y desplegando estrategias cómo trabajar y estudiar o mediante ahorros. Entonces, como conclusión, me parece que a lo largo de estos 10 años se ha mostrado que el telebachillerato comunitario es un servicio pertinente y necesario
para las localidades rurales eh, y para todas aquellas localidades que no cuentan con oferta educativa. Sin embargo, como esta impronta de programa de bajo costo queda como institucionalizada, bueno, pues aquí el telebachillerato comunitario lo apoya por una parte el gobierno federal, pero el gobierno estatal, quedan contratados por honorarios y de alguna manera, como que en este documento del 2024 ya quedan como, ¿cómo podría decirlo? Como se legitiman esas desigualdades, o sea, ya se ponen como características del telebachillerato comunitario. Y pues esto lo que provoca desde mi punto de vista es la segmentación del sistema de educación media superior y por otra parte, como se cierran las posibilidades de cambio, o sea, esto que se esperaba de contar con otro esquema de financiamiento, con otros esquemas de contratación de docentes, con prestaciones, o sea, de tener igualdad de condiciones, pues de alguna manera, pues ya quedan ahí plasmadas a pesar de que se dirigen a la población más vulnerable económicamente, ¿no? Y pues hay que recordar que el telebachillerato comunitario cubre a una población que históricamente no había podido cursar la educación media superior y por otra parte eh, las familias, o sea, las familias al tener que cargar con el sostén también del bachillerato, pues toda esta responsabilidad se transfiere, esta responsabilidad pues federal y estatal se transfiere a las familias. Y pues hay que recordar que no se ha cubierto la demanda, o sea, si de alguna manera pues bajó el ritmo de crecimiento de los telebachilleratos, no es porque no hubiera demanda, sino porque no había condiciones para la apertura como de nuevos planteles. A mí me parece que en términos como de vistas hacia el futuro, pues se le requiere en términos organizacionales de una política federal que apoye abiertamente a los telebachilleratos en infraestructura e insumos. Es decir, que se rompa con esta impronta del bajo costo. Y pues hay que decirlo, una política que busca la inclusión y la equidad, pues requiere recursos. Y por otra parte, también un compromiso de los gobiernos estatales, o sea, porque efectivamente hay algunos gobiernos que sí han apoyado de una manera más decidida a los telebachilleratos, que han tratado de regularizar las contrataciones de docentes, pero hay otros que no. Entonces, esto no se puede dejar a la deriva de los gobiernos estatales, sino establecer un compromiso, pues como decidido y firme. Y pues esto requiere también la igualación de las condiciones laborales de la planta docente con otros servicios y también yo creo que aquí una igualación de horas curriculares. O sea, yo no veo por qué tenga que tener 20 horas, que no tenga que no tengan actividades artísticas y deportivas. Estas son importantes para cualquier servicio eh, pues de igual manera, pues se requieren de instalaciones para poder desarrollar todas estas actividades y pues una salida profesional em, para todos los y las jóvenes que van
a ingresar al mercado de trabajo, ¿no? Porque pues a lo largo de estos 10 años, la manera como se ha hecho es que algunos planteles han emprendido convenios con algunas instancias ICAT, CECATI de capacitación para el trabajo, pero han sido nuevamente a iniciativa de los propios planteles y no como una política general. A mí me parece, y con esto quiero concluir, que la ampliación y el fortalecimiento organizacional y curricular del telebachillerato comunitario es compatible con la defensa de la educación como un derecho humano y con la búsqueda de mayor equidad que se ha planteado para el próximo sexenio. Entonces, pues, por mi parte, sería todo. Muy bien, Carlota, muchísimas gracias. Creo que con estas láminas que nos compartes, en verdad nos das ese panorama, ¿no? De estos 10 años de forma muy puntual y nos hace reflexionar no solamente sobre la relevancia de seguir discutiendo sobre la educación media superior, sino por este tipo de servicios educativos, ¿no? Que a lo largo de estos años, pues han tenido presencia, han atendido a una parte de la población estudiantil irrelevante, pero que también tiene elementos que tenemos que discutir, ¿no? Como este tipo de situaciones como el currículo mismo, con estas reformas, los recursos, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, pues yo más que atenta y emocionada, porque creo que pues tocas un tema de varios que yo he trabajado en los últimos años, ¿no? Que es el bachillerato. Damos por abierto el espacio para preguntas, comentarios. Los que están en la sala de Zoom pueden activar su micrófono levantando la mano o dejando la pregunta igual en el chat. En el Facebook, pues voy a estar pendiente en caso de que haya alguna pregunta. Alguien que quiera platicar con la doctora. En tanto, si alguien se atreve, yo voy a aprovecharte, Carlota. Bueno, pues Sí. como sabrás, bueno, es un nivel educativo, como dije, que me atrae mucho. Eh, en los últimos 2 años también tuve la oportunidad de trabajar telebachillerato y hay muchísimo que estudiar ahí, ¿sí? Muchas situaciones que requieren de atención, como lo es el bachillerato mismo. Dos cuestiones que me gustaría saber tu apreciación de forma muy general. Eh, ¿Qué puedes decir sobre el profesorado en sí? O sea, ¿quiénes son? Ujú. ¿Cómo se da este asunto? ¿Quiénes son los profesores que con todos estos retos están frente a las aulas? ¿Y qué de ellos, no? Sobre los que han permanecido y qué es lo que ofrecen. Y el otro que me parece muy interesante, sabemos que la creación, tú lo dijiste en inicio, y es como el estandarte de este tipo de servicio, que es el telebachillerato, pues se crea con la idea de esa cobertura, ¿no? De la atención que atienda este asunto del acceso para luchar por la igualdad y la permanencia del estudiante. Pero entonces, con este corte de caja que haces, me gustaría también saber tu apreciación sobre cómo es la atención, la formación que se le da, el nivel, no quiero hablar de calidad, pero el nivel en comparación de otros servicios u otros subsistemas, atendiendo también a esta cuestión de su contexto, pero que a fin de cuentas son jóvenes que luego salen a un mundo que tienen que competir o incluso tomar decisiones para ingresar a la educación superior que ya se ha dado, pues por supuesto, desde ya varios años, ¿no? Entonces, esas serían mis dos preguntas mientras alguien más se anima. Sí. Pues, ¿qué te parece, Rubí? Si trato de contestar esto mientras también se Sí, animan más. Te agradezco enormemente las preguntas porque sí me parece que son dos aspectos como muy importantes. Uno de las características principales de cuando inició el telebachillerato comunitario es que como pues un programa nuevo, los que iniciaron eran jóvenes recién egresados, súper jóvenes, 22, 23 años, que una característica que tuvieron jóvenes muy entusiastas, y que ellos se aventaron prácticamente el boleto de pues de abrir los planteles. Ellos les dijeron, esta comunidad te toca, tú eres el responsable, hay dos docentes más y tienes que abrir un telebachillerato. Entonces, a mí me parece esta parte de las partes
como más emblemáticas. Este es un programa impulsado por jóvenes. Y ahora, ¿qué ha pasado como a lo largo de estos 10 años? Todos estos jóvenes recién egresados, al principio les tocaban áreas que no eran de que no eran de su formación, ¿no? Es que si ya les tocó dar, ya les tocó dar, matemáticas, si habían estudiado administración, en fin, como una serie de cosas. Sin embargo, a lo largo de estos 10 años, se fueron profesionalizando. O sea, ya sea a partir de estudios, muchos de ellos estudiaron maestrías, tomaron todos los cursos de formación, de profesionalización, cursos tanto disciplinarios como didáctico-pedagógicos, y se fueron profesionalizando. Y además también se permitieron estos ajustes para que hubiera. Al principio, una de las críticas era que no había compatibilidad entre los perfiles profesionales y las áreas. Esto se fue corrigiendo, o sea, se fue corrigiendo pues entre cambio de plantel o los mismos profesores se formaron. Y entonces yo creo que ahora se cuenta con una planta docente mucho más preparada, profesionalizada y demás. Lo que ha sucedido es que, pues, ante falta de condiciones laborales, pues, que óptimas, pues, ante una mejor oferta laboral, lo dejan, ¿no? Entonces, me parece que ahí se está perdiendo un capital humano profesionalizado, pero además no solamente en términos, mencioné didáctico-pedagógicos y disciplinares, pero yo creo que ellos aprendieron mucho a relacionarse con las comunidades, aprendieron de las particularidades del trabajo comunitario y de la vinculación con los estudiantes, y de ahí paso a la siguiente pregunta, ¿no? En general, al principio se cuestionaba mucho la calidad de los telebachilleratos. Muchas de las críticas tenían que ver pues con la falta de recursos. Dicen, bueno, aquí no hay laboratorios, por ejemplo, para la enseñanza de la física, de la química, de la biología. Eh, pero pues yo creo que también a medida de esta profesionalización, de este mayor dominio de las áreas, pues se ha avanzado, pero sobre todo del compromiso de los docentes. O sea, empezaron como grupos pequeños, entonces el trato, la vinculación, había como una vinculación como mucho más directa con los estudiantes, con las familias, que esto de alguna manera permitió pues ir como superando algunas deficiencias. Sin embargo, no se puede negar que muchos estudiantes del telebachillerato vienen con trayectorias como con deficiencias académicas, ¿no? Es casi una trayectoria, cursos comunitarios, escuelas multigrado, telesecundaria y después telebachillerato comunitario. Entonces, los docentes sí hablaban de que ingresan estudiantes con un bajo nivel académico, tanto en conocimientos básicos, matemáticas, lenguaje, y entonces que ellos tienen que invertir mucho tiempo en regularizar y que no alcanzan a cubrir como estos objetivos. En tiempos del enfoque de competencias decían, no se cumple el perfil de egreso, las 12 competencias que planteaba el bachillerato. Y después hay otras cosas que tienen que ver con vacíos curriculares. Una de ellas es el inglés. Por ejemplo, el inglés pues se ubicó como parte de comunicación. Sin embargo, no necesariamente había profesores capacitados para la enseñanza del inglés, y en el paso a la educación superior, los que quisieron ingresar a la educación
superior tenían como esas fallas esas fallas del inglés. Y por otra parte, pues bueno, todo lo que tiene que ver con desigualdades educativas y sociales en el momento del ingreso a la educación superior. Muy Sí, bien, no muchas sé si gracias. quedó. Sí, sí. Aquí Melissa Boiti es una estudiante de maestría. Nos dice que un trabajo muy interesante, la educación definitivamente es transformadora y qué mejor que llevarla hasta los rincones más recónditos. Mercedes Rosalí es estudiante del doctorado, Carlota. Ella nos dice, hola, buena Sí. tarde. Aunado a la falta de condiciones debido a la violencia derivada del narcotráfico, esto Ujú. considerando aquellos lugares donde se dé. Cada vez existen menos poblados, muchas familias están emigrando. Si no hay estudiantes, ni profesores, ni condiciones, ¿cuál es el futuro del telebachillerato? Sí, esta cuestión de la inseguridad, pues sí, no se puede negar. Y de hecho fue una de las primeras razones por las que se dijo de estas 20 horas semanales de asistencia, o sea, como más o menos, o sea, 4 horas diarias para que salieran temprano. Eh, y por problemas precisamente de la inseguridad. Y entonces también a lo largo de estos 10 años que me ha tocado estar en distintos momentos, sí se nota la diferencia. O sea, en el 2017 que yo inicié con los telebachilleratos comunitarios, te decían, los estudiantes y las estudiantes decían que les gustaba vivir en su comunidad, que ellos no les gustaban las grandes ciudades, que se sentían como mucho más seguros y demás. Y después esto ya no era así, ¿no? Y de hecho también desde el punto de vista de la investigación, pues también ya no se podía ingresar a los telebachilleratos pues tan fácilmente, y se hablaba de manera velada también como de que se expresaban al interior de los planteles pugnas entre de las propias localidades, entre los distintos grupos delincuenciales. Entonces, sí, este problema definitivamente no se puede soslayar porque pues han sido como los principales beneficiarios, y simplemente en cuestión como desde el punto de vista de la investigación, cuando estábamos en un plantel, decían, aquí es este territorio seguro, nadie se mete con los planteles. Y después ya no, o sea, territorio seguro ya no. Ahora, siendo como fríamente, yo creo que sí ha afectado la demanda, la inseguridad ha sido, o sea, si de por sí a las mujeres que no se les dejaba ir a otra localidad externa, yo creo que eso está sucediendo al interior de las mismas localidades, y sí se, o sea, definitivamente merma la demanda. No lo había pensado, pero de ahí las opciones a distancia. O sea, que también se ha optado, o sea, como que hay jóvenes que han optado por modalidades a distancia precisamente por estos temas de inseguridad que se han ido agravando. Sí, sí, en definitiva hay sectores o áreas de nuestro país donde indiscutiblemente es un asunto ya imperante, ¿no? Ya no se discute otro tipo de cosas, sino esta. Muy bien, gracias tanto a Melissa como a Mercedes. Tengo una mano aquí levantada. A ver. Hola, buenas tardes. Ah, hola, Buenas tardes. Hola. Muchas gracias, Luis. doctora, por su presentación. Está muy bien. Es un tema muy interesante. Eh,
Bueno, respecto a esta parte del origen del telebachillerato para ir a las comunidades alejadas, ¿no? Entonces, en estas comunidades, pues normalmente son de escasos recursos. La respuesta de la hibridación del currículum no genera una desigualdad para las personas que tienen acceso y las que no tienen, al tratar de responder esto, ¿no? De la seguridad, al tratar de responder la justificación de las pocas horas de los docentes y esta parte de hacerlo híbrido, qué desigualdades manifiestan, ¿no? Sabemos del acceso de algunas comunidades no tienen ni acceso a Internet, entonces no sé si nos podría mencionar algo de... Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, ahí están las desigualdades. O sea, estamos viendo como que hay desigualdades en términos de infraestructura, pero hay otras desigualdades que son en términos curriculares. Y aquí para mí, pues es un tema de justicia curricular. O sea, ¿por qué unos tienen un currículum como que abarca cierta formación como mucho más integral y otros no? Ahora, lo de híbrido es en realidad la denominación, o sea, es la denominación para justificar que hay un menor número de horas. O sea, no son sistemas a distancia, sino ellos dicen, hay más o menos creo que es 58 y 42. 58 de mediación docente. Es eso, nada más. Y lo otro pues no es trabajo aparentemente por su cuenta, pero en realidad no son horas impartidas. Y por otra parte, también lo que tú mencionas del acceso a Internet fue clarísimo durante la pandemia. O sea, durante la pandemia, eh, el programa Aprende en Casa, pues ni cómo, o sea, no había pues, ni señal televisiva, el acceso a Internet y pues todo lo que ya sabemos y se ha documentado ampliamente, ¿no? Trabajo por WhatsApp y demás, muy limitado, muy limitado. Sin embargo, lo que podríamos decir, las estrategias que desplegaron los telebachilleratos, no hubo una política general, no hubo una política general, sino fueron estrategias que cada plantel fue tomando. Y estas estrategias, ellos recuperaron una parte que me parece que es la parte humana más importante, que es la cercanía con los estudiantes y con las familias. Lo que fueron haciendo, como ya que estaba la plena pandemia, otras instituciones de tratar de contactar a las familias, ellos lo tenían desde el principio, conocían a todos los estudiantes, a todas las familias. Entonces, esta cercanía permitió de alguna manera mantener la educación a distancia a pesar de la falta de recursos que, como bien mencionas, pues grandes deficiencias. Y de hecho, cuando fue Aprende en Casa uno, se documentó muchísimo que no, o sea, que para las comunidades rurales este programa no funcionaba, ¿no? Y entonces, pues esperábamos el Aprende en Casa 2 ya, como ajustado, y lo que único que hicieron es un Aprende en Casa un poco adaptado al programa del telebachillerato comunitario, pero sin cambiar los recursos. O sea, lo que se planteaba desde el punto de vista, o sea, de las localidades rurales, era más bien la distribución de dispositivos, de celulares, el acceso a Internet de las localidades para poder conectarse. Sí, no Muy sé bien, si. gracias, gracias Luis. ¿Alguien más? Yo, buenos Carlos. días, buenos días y tardes, ¿no? ¿Qué, qué Muchas gracias tal? Muy buenas tardes. muchas gracias por esta presentación del tal tema, está muy, muy interesante. Eh, Mi pregunta va en torno a políticas educativas y a cuáles Ujú. son las voluntades, en qué se están aunando los esfuerzos hoy en día respecto a este tema. Es un tema
olvidado, es un tema, eh, obviamente es de interés para algunos investigadores, pero en temas de ejecución, como qué se quiere lograr hoy en día, de qué se habla. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Yo creo que era como eh, con lo que yo finalizaba, que este discurso de la nueva escuela mexicana de reconocer la educación como derecho es perfectamente compatible y la cuestión de la inclusión y de la equidad. Lo que yo ya no encuentro compatible es en términos de la implementación, o sea, en términos del discurso está bien y para mí eso sería como la población objetivo. Sin embargo, ahí es donde, por eso les decía que a mí el telebachillerato comunitario me parece que es emblemático en ese sentido. O sea, tienes un objetivo, el logro de la equidad y la inclusión, pero le inviertes menos y le das poquito, ¿no? Como si estuvieran en menores condiciones de derecho. Entonces, ahí hay una contradicción. En algunas reuniones que hubo entre el Meforedu y autoridades, concretamente el subsecretario de Educación Media Superior, se comentaba esto y sin decirlo, pero diciéndolo, o sea, toda la política del 2018 hasta el momento 2024 se centró en las becas. O sea, el presupuesto se canalizó principalmente hacia el pago de las becas. Y yo no digo no estoy en contra de que existan la beca universal Benito Juárez. Lo que yo no entiendo es que el monto de la beca sea igual para un estudiante de una localidad rural que parte de su beca la da y la destina para el ingreso familiar y lo que queda para los gastos escolares con otras instituciones que están en condiciones como muy distintas. Entonces, este hecho, porque, pues bueno, se lleva una gran cantidad del presupuesto, la beca universal, lo que ha hecho es que no se invierta, o sea, no se invierte en planteles, sino pues que se queden con su plantel de la telesecundaria o que construyan el propio. Entonces, me parece que por ahí va, ¿no? O sea, como que son las prioridades que se ha dado y por otra parte, pues sí, como que cierto desencanto de las expectativas que había, pues que había provocado como un gobierno que pretendía, que concibe la educación como un derecho, ¿no? Gracias, Carlota. Pues buenas preguntas. Creo que nos ha hecho una mayor reflexión con base en lo que nos habían presentado por la doctora. ¿Alguien más? Si no, ya vamos cerrando. Creo que se ha dado una buena discusión, un buen análisis, nos deja un escenario para pensar, para seguir analizando qué hay más allá que podamos atender no solo a la media superior, sino a este tipo de servicios como es el telebachillerato. Ruby, y fíjate que en este sentido, yo creo que algo que me faltó a mí considerar es que Ajá. también a lo largo de 10 años ha habido investigación. Ha habido, o sea, como que los primeros estudios eran así como demasiado generales y después como que se fue ampliando el conocimiento. Entonces, bueno, pues ya que estamos en este contexto de un seminario de investigación y todos están emprendiendo un posgrado, me parece que es un tema relevante y no porque necesariamente el telebachillerato comunitario, sino me parece como de gran relevancia varios temas como más generales. Uno, la educación media superior, donde Rubí y yo nos identificamos plenamente, es un
Es muy complejo por su heterogeneidad, por sus diferentes salidas. Entonces, todo lo que ayude a entender me parece que es muy importante. Por otra parte, la línea de política educativa, de cuál es este sentido, esta instrumentalización de las políticas y cuáles son los resultados, los retos, me parece que es muy importante. Y como tercera línea, considero que el tema de la desigualdad de condiciones entre al interior de la educación media superior, pero también de la población estudiantil. Dejemos de pensar como al estudiante ideal. O sea, los estudiantes de telebachillerato son jóvenes que tienen triple jornada, o sea, que estudian, trabajan, apoyan en los quehaceres del hogar, en fin, como que pensemos esta heterogeneidad estudiantil que significa y se traduce en diferentes necesidades, en diferentes apoyos. Entonces, pues yo Muy creo que bien. tienen así como una gran cantidad, pues de líneas de investigación, de problematización. Yo he elegido esta del telebachillerato. A veces me dicen, oye, ¿por qué tú como que duro y dale con el telebachillerato? Yo digo, o sea, es por dos razones, por el programa en sí, pero lo que permite analizar el programa. Entonces, pues bueno, cada quien puede ir perfilando como su línea de investigación, pero yo creo que tenemos líneas de investigación pendientes y pues seguir abonando, ¿no? Seguir abonando en estas líneas, en este conocimiento. Y esa era mi idea, como de hacer este balance de los 10 años, pero además, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo seguimos hacia adelante? Muy bien, Carlota. Y precisamente esto que decías de las 3 puntos o líneas les cae muy bien a los estudiantes que tenemos hoy aquí, gran parte de los estudiantes de la maestría que acaban de ingresar a nuestro instituto. Entonces, pues están viendo esto, tomando camino, documentándose y seguramente este ejercicio también que acabas de hacer, especialmente en bachillerato, también les pueda servir para ir definiendo sus intereses o problemáticas. En definitiva, pues es un tema donde hay mucho que estudiar, por lo mismo, por la heterogeneidad que hay y las necesidades, no solo por la política misma, sino por el tipo de subsistema y los actores. O sea, si pensamos en actores, pues se hace más diverso esto. Bueno, Vanessa Sandoval, que es estudiante de la maestría, bueno, pues reconoce la presentación, agradece, te dice muchas gracias por la claridad en la que se nos presenta el tema y por compartirnos qué ha sucedido en los telebachilleratos comunitarios. Gracias, Vanessa. Pues muy bien, yo creo que Muchas nos deja gracias. tarea, Carlota, ahí nos seguiremos viendo, por supuesto. Y bueno, pues a nombre del instituto, si no hay alguien más, perdón, alguien más que quiera intervenir, pues te agradezco. Igual en las redes, Verónica Puruncajas dice que felicitaciones, muchas gracias. Y bueno, pues no me cansaré de agradecerte por tu tiempo y por el espacio. Ya en otro momento discutiremos. Sé que tienes información ahí muy valiosa sobre los jóvenes, ¿no? Que ese es otro tema que trabajas, sobre sus sentires, sus experiencias al atravesar el bachillerato. Y bueno, ya habrá otro espacio. Creo que tiempo tenemos y ya buscaremos. Y bueno, también las estudiantes agradecen. Angelita te agradece la presentación, Sandra Delia, Karina. Yo creo que comparten el agradecimiento y pues la manera en cómo nos presentaste este panorama de este tiempo, ¿sí? Muy bien, nos piden de difusión, hagamos una captura de pantalla, si pueden activar sus cámaras. Muchas gracias, Carlota, ha sido un gustazo. Quienes puedan, por favor, agradecer, activen sus cámaras. Sí, Rubí, de verdad yo agradezco la invitación. Me encanta poder compartir estos espacios que hemos tenido de intercambio, de conocimiento y pues sobre todo me emociona mucho cuando se están estos procesos de formación que van perfilando sus líneas de investigación. Pues yo creo que es un momento como muy importante, muy estimulante, como de inicio de una carrera.
Sí, 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 de eso se trata. Es parte de lo que hacemos aquí en el instituto para ambos posgrados que tenemos, igual para la comunidad tanto académica como estudiantil. Bueno, pues ya listo, Juber, nos dices nomás para Sí. qué. Hola, les voy a contar tres para hacer la captura de pantalla para que puedan sonreír. Una, dos, tres. Muy bien, voy a hacer una más. Ok. Una, dos.